Hola, muy buenos días. ¿Quién como Dios? Bienvenidos a la Lección Divina de hoy, 6 de abril del año 2018, en este viernes de la semana de Pascua, la primera semana de Pascua, en esta octava de Pascua, después de la resurrección de Jesús el domingo pasado. Pues estamos ahora viviendo este gran domingo, porque ese domingo se prolonga durante 8 días y ya estamos en el viernes, a punto de llegar al segundo viernes de Pascua, que celebramos una fiesta muy, por eso digo domingo, el segundo domingo, es una fiesta muy especial. Marianita, ¿quién como Dios? Nadie como Dios, Juli, ¿cómo estás? Un saludo para ti, un saludo para todos los que nos están acompañando en este momento. Que creo que no son muchos, acabo de caer en cuenta que Juli me acaba de decir que pues hay dificultades, ya saben, pero sin embargo, como nos decían ayer en un audio, no se den por vencidos y por eso aquí estamos. Así es, no importa que seamos poquitos hoy, bendito sea el Señor, pues las dificultades están ahí siempre, nosotros siempre las hemos tenido, lastimosamente, como que ya es como un tumorcito que tenemos ahí, pero bueno, seguimos contando con todas sus oraciones para que pues toda esta obra de evangelización que el Señor nos permite realizar y que nos permite vivir, porque pues aprendemos mucho a través de lo que el Señor nos regala a través de cada uno de ustedes. Marianita, les estaba contando a todos que el domingo iba a pasar algo muy especial. ¿Y qué es lo que pasa? A ver, cuéntanos. Juli, este domingo es supremamente especial porque pues ya sabemos que, como decía Juli, que estamos en este domingo prolongado de la Pascua, que es durante toda esta semana, y resulta que el segundo domingo, después de la resurrección del Señor, no solamente tenemos unas lecturas espectaculares para nuestra liturgia, sino que aparte de eso, a partir del año 2000, el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, nuestro Papa precioso, lindo, precioso, que interceda por nosotros y que nos ayude en este momento aquí con todas las conexiones y todo, instituyó el Domingo de la Divina Misericordia. Imagínense que solamente llevamos 18 años con esta institución de este nuevo día de la Divina Misericordia, pues así llamado, porque la misericordia del Señor siempre ha estado, por supuesto. Pero ¿de dónde nace este domingo tan especial y tan importante? ¿Por qué está resonando tanto en este momento? Pues obviamente en el mundo, que sabemos que se encuentra pues sumergido pues en muchas cosas que de pronto siempre ha estado, pero que ahorita nos vemos mucho más sumergidos en todo el mal, en todo el sufrimiento, en ideologías, pensamientos totalmente contrarios a Dios. Entonces resulta que sabemos y conocemos pues que el Papa Juan Pablo II es de Polonia, y en Polonia también tenemos muchos santos, pero otra super santa polaca, que es Sor Faustina Kowalska, santa a la que también San Juan Pablo II canonizó. Resulta que era una religiosa, que la hemos hablado también aquí cuando ha sido el día de Sor Faustina Kowalska, de todo lo que el Señor hizo a través de ella, del mensaje tan hermoso, de lo sencilla que era, de la obra tan hermosa que hizo el Señor pues a través de ella. Pero uno de los puntos importantes que él le comunicó fue que le pedía a ella que, aparte de hacer la imagen de la Divina Misericordia, que es la que conocemos de Jesús, yo confío en ti, que es lo que trae abajo, de que es Jesús con su mano derecha apuntando bendiciendo, y con su mano izquierda apuntando a su pecho, de donde salen los dos rayos los rayos blancos y rojos, ¿cierto? Que es la imagen de la misericordia. Aparte de que Jesús le pide a ella que pinten esta imagen, que la ponga, le pide algo muy especial, y es que el domingo después de Pascua, el domingo después de Resurrección, o sea, el segundo domingo, que es el que vamos a celebrar este domingo, le pide que se instituya una fiesta especial de la Divina Misericordia, porque resulta que él le dice y le insiste mucho en cada una de las apariciones que hace, en los diálogos que tenía con ella, en todo lo que a ella el Señor le mostró, que era ese mar de misericordia que tenía para con nosotros, y que el ser humano, que tú y que yo, no lo hemos querido aprovechar. Y entonces ese era como el mensaje más profundo que él quería dar. Y entonces decía, la imagen para que la gente vea, y siempre que la vea recuerde mi misericordia. Pero aparte de eso, le decía, este segundo domingo es la fiesta donde se va a abrir el cielo entero, todo se va a derramar mi misericordia. Entonces dice unas cosas maravillosas, donde le dice a Sor Faustina Kowalska, y le dice, así sea el pecador
más empedernido, mejor dicho, así como en la palabra lo dice, así su pecado sea como escarlata, yo ese día de que todos se acojan a mí, que todos se acojan a mi misericordia, porque va a estar totalmente abierto y traspasado mi corazón y todos mis rayos van a estar iluminando y cayendo a la tierra en ese momento. No porque el resto de días no lo sea, sino porque es una manera de fomentar. Hemos hablado mucho de la pedagogía de Dios en estos días en la Lección Divina, pues precisamente es parte de la pedagogía de Dios, porque el ser humano, nosotros, no hemos llegado a entender ese mar, esa amplitud, ese océano de misericordia que es el Señor. Entonces, precisamente pensando en eso, el Señor le pide a Sor Faustina esta fiesta tan especial. Sabemos pues que pasaron muchísimos años antes de que se instituyera como tal la fiesta y es gracias a San Juan Pablo II que se instituye y que tenemos ahorita este domingo tan especial. Lo digo que es especial es porque yo sé que tú y yo tenemos familiares que probablemente no están muy cercanos a Dios por alguna razón, X o Y, la que sea. El caso es que cuando me leía yo el diario de Sor Faustina, en el momento en el que tuve mi camino de conversión, el comienzo del camino de conversión, bueno, quiero decir, me equivoqué. O sea, empecemos por el principio. En el comienzo de mi camino de conversión, cuando eso en los retiros todavía explicaban la coronilla de la misericordia. Había una charla que era sobre la coronilla de la misericordia, la hacíamos pues durante el retiro, que era una cosa espectacular. Y entonces me llamó mucho la atención, pues porque duré un tiempo haciéndola, como un tiempo haciéndola todos los días. Y entonces cuando en ese tiempo regalaban pues el libro de Iglesia Católica Dulce Hogar, pero unido con el otro, que traía los dos unidos. Exactamente. Y ahí venía explicado también, y salía esto, y salía ese diálogo de Jesús cuando le decía, es que no importa el pecador que sea, dile que se acoja, es que necesito sufrimientos de mis almas, quiero que sufran para que a otros les llegue mi misericordia, mejor dicho, estoy sediento, estoy derramando mi sangre, estoy, mejor dicho, con mi costado abierto, o sea, un montón de palabras preciosas que salían ahí. Entonces, claro, eso me enardecía el corazón, primero, pues porque yo era la primera que me sentía supremamente necesitada de la misericordia del Señor. Entonces después cuando viví la primera Semana Santa yo dije que es este domingo tan especial, entonces yo venía, bueno, ¿dónde está la lluvia de las gracias de la misericordia? Porque yo que soy una super pecadora me quiero acoger a ellas, ¿cierto? Entonces muy hermoso y luego pensaba, Dios mío, ¿cuántas almas hoy, Señor? Entonces uno empieza a rezar y uno haciendo la novena de la Divina Misericordia pensando, Dios mío, que muchas almas se acojan este domingo a tu Divina Misericordia. Entonces algo muy hermoso y ya luego leyendo el diario de Sor Faustina, que lo leí como el año pasado, creo que fue o el antepasado, y ahí sí que es cierto que eso es la cosa más preciosa, ver a Jesús como le dice un montón de cosas hermosas a Sor Faustina. Eso es para sentarse en algunos momentos a llorar de las cosas tan espectaculares, uno siente pues como el corazón a mil. Pero bueno, el caso es que tenemos este domingo, un domingo supremamente especial, y aparte de eso que va de la mano con la liturgia de este día, le estábamos leyendo ahorita, algo impresionante, porque decía que precisamente esa imagen es cuando Jesús entra a donde los discípulos en el cenáculo y se muestra resplandeciente, así espectacular como es Él, ¿sí? Y precisamente a eso hace referencia también la imagen de la Divina Misericordia. Me pareció algo muy bonito porque precisamente este domingo la liturgia nos invita a ese evangelio tan hermoso y tan especial, que es cuando los discípulos están reunidos y se aparece nuevamente Jesús a decirles, bueno, muchas cosas, que no se lo pierdan este domingo para que sepan qué fue lo que le dijo Jesús a cada uno de esos apóstoles. Muy bien, así es. Así que no nos podemos perder esta fiesta hermosa del próximo domingo. La fiesta de la Divina Misericordia, incluso a ganar la indulgencia que nos regala la Iglesia por ese día, vivir esa fiesta que es más y más regalos del Señor. Mariana, ¿en qué consiste eso de la indulgencia y cómo podemos nosotros los católicos ganar la indulgencia que nos regala pues el Señor a través de la Iglesia en esta fiesta? Bueno, Juli, hay que decir que hemos tenido durante la Semana Santa muchísimas ocasiones de ganar indulgencias, y obviamente estamos hablando de indulgencia plenaria. Obviamente pues no nos vamos a alargar mucho, pues tenemos indulgencias parciales y indulgencia plenaria. Este domingo se gana indulgencia plenaria, que es el perdón, o bueno, ¿cómo decir? Como dejar saldada. La remisión de los... Exacto, la remisión completa, pero de la... Espérate, me acabo de confundir. ¿Es de la culpa o de la pena? De la pena. De la pena.
La culpa se nos borra en el momento de la confesión, pero nos queda la pena, que esa nos toca pagarla en el purgatorio o aquí, pues con muchas cosas. Que por eso es que la invitación siempre a ser almas reparadoras. Ser almas reparadoras es no solamente en el sentido de reparar al Señor, sino de reparar también nuestros pecados, porque nos queda eso de lo que estamos hablando, que es la pena, ¿cierto? Que a pesar de que el Señor en el momento de la confesión se nos han borrado nuestros pecados y Él se olvida absolutamente de lo que hicimos, el mejor ejemplo que a nosotros pues nos han contado y que dice mucho es que si usted clava en una pared un clavito, lo clavó, el clavito es el pecado, lo clavó en su alma, ¿cierto? Hizo un hueco en su alma. En el momento de la confesión se quitó el clavito se botó, se sacó el clavo, o sea, se sacó el pecado, pero ¿qué quedó? En mi alma, ¿qué quedó? Quedó el huequito. Ajá. Esa es la pena. ¿Y la pena cómo se borra? A través de la penitencia que nos pone el sacerdote en la confesión, pero también, pues obviamente, o sea, eso es como haberle resanado, pero sin resanar de pronto, sin ir hasta el fondo o hasta la raíz, porque un pecado desencadena en muchas otras cosas. Bueno, el caso es que la indulgencia va a borrar la pena de todo, y cuando es una indulgencia plenaria, se dice que se borra todo, absolutamente toda la pena de todas las cosas. Por eso Jesús le hacía tanta insistencia a Sor Faustina, diciéndole que no importaba el pecador que fuera, ese día se iba a ganar, y si moría, porque es impresionante cuando habla de la coronilla. Y habla del día del día domingo, y decía, es que si un pecador muere hoy, pero se acoge a mi misericordia, el domingo decía, no importa, o sea, está abierto totalmente mi corazón para recibir a cualquiera y dejarlo blanco como la nieve. Bueno, ¿cuál es el que dice el ejemplo del Evangelio? Que si el pecado es tan rojo como la escarlata, yo lo dejaré blanco como la nieve, algo así. Así es. Entonces, esa es la cuestión. ¿Cómo ganamos la indulgencia? Bueno, ya sabemos que estar en gracia de Dios es lo más importante. Se puede confesarse o antes o después o el mismo día, no hay problema. Uno ir devotamente a vivir que la Eucaristía, ¿cierto? La Eucaristía, estar ahí presentes. Es muy recomendable, y creo que para casi que ganar todas las indulgencias es rezar por el Papa. Sí, es una de las condiciones, rezar por el Papa. Puede ser ofrecer un Padre Nuestro y una Ave María, o sea, decir, ¿cierto? Querer ganar la indulgencia, que es otra cosa muy importante, claro. O sea, ser consciente, o sea, uno ir como diciendo, Señor, quiero. Yo hago esto, exactamente. Todo esto para que... Vivir devotamente el ejercicio de la Eucaristía, o pues, por ejemplo, hay indulgencias que se ganan visitando un lugar santo, entonces ir y visitarlo con devoción, o sea, queriendo y con el corazón, pues, cierto. Y ¿cuál me falta, Juli? Son 3. Sí, confesión, o gracias a Dios. Pues dar gracias a Dios, confesión, orar por el Papa y vivir esa fiesta. Y vivir la fiesta, así es, Juli. Entonces, eso es, para que todos aprovechemos. Ustedes se preguntaban, pero ¿cómo hacía eso de las indulgencias? ¿De dónde sale? Pues el Señor se lo dijo a Pedro. Lo que ates aquí en la tierra quedará desatado en el cielo, lo que desates aquí en la tierra quedará desatado en el cielo. Así simplemente, si Pedro dice que aquí queda desatado algo, por esas mismas palabras de Jesús, pues quedarán desatadas en el cielo. Es un poder que el Señor le ha regalado pues a la iglesia, y bueno, ¿cómo no aprovechar todos esos poderes que el Señor le dio a la iglesia mariana? Juli, se me ha olvidado que íbamos a invitar a todas las personas a algo muy especial. Señora, resulta que ayer me llegó un mensaje. Bueno, lo envió alguien, sí, algún misionero. Sí. No sé, algún misionero envió a un grupo que tenemos de la Lección Divina en WhatsApp, de los misioneros que han venido y eso así. Alguien envió ayer por la mañana, cuando estábamos en el programa de José María y de Carmen, envió un link que decía que por la fiesta de la Divina Misericordia, Goya Producciones estaba dejando durante esta semana, no sé qué semana, no sé qué días abarque, pero por eso no, mejor dicho, hoy, exacto, sí, hoy o mañana, máximo domingo, pero mejor dicho, no se lo vayan a perder. Goya Producciones, a través de su página, que igual pues vamos a mirar si lo vamos a compartirlo ahorita en este momento, sí. Juli, ahorita un ratico, en un momentico irá en los chats a copiar el link que nos enviaron. Resulta que ustedes entran ahí directamente como a la parte donde se compra, pues en la página de Goya Producciones, las películas, y sale la película de Sor Faustina Kowalska, y durante esta semana es totalmente gratis, o sea, la podemos ver totalmente gratis. Yo dije, esto será verdad, entonces yo me metí rápidamente y entonces puse ahí que quería ver la película y dice que hay que llenar los datos. Digo esto porque yo dije al comienzo, no, es que eso hay que meter correo, no, qué tal que uno no la pueda ver, o qué tal que... Pero entonces yo dije,
pero pues es Goya Producciones, o sea, no estamos hablando de cualquier página ahí de ver pelis o algo así, de cualquier cosa, de cualquier página de ver que le pide una información. Es la página de Goya Producciones y es como si uno la fuera a comprar, sino que, o sea, hay que hacer todo ese procedimiento porque es como normalmente uno compra las cosas en la página en esta página de Goya Producciones. Entonces, usted pone sus datos, le da clic y al final pone enviar o bueno, como ya, o sea, como que ya compró eso y que ya puso todos los datos, inmediatamente usted puede poner ver película y le sale. Lo digo porque hice el ejercicio para saber si era verdad y efectivamente dio. Así que invitación especial para todos que nos veamos esta película de Sor Faustina Kowalska y pedir su intercesión para este domingo, bueno, mejor dicho, la de todos los santos. Ahí se las puse en los chats para que no se la pierdan pues y nos veamos la película y claro, así nos motivamos a vivir esta fiesta. Vamos a hacer la lección divina que fue a lo que vinimos, así que un saludito muy especial a todos los que llegan a través de lazostv.com, a través de YouTube en la plataforma de Lamb Live y a través de Facebook. Recuerden que este video quedará también disponible en el canal de YouTube de Lazos de Amor Mariano. Suscríbanse al canal de YouTube de Lazos de Amor Mariano para que pues puedan disfrutar siempre todos estos videos que subimos de las actividades como la que tuvimos ayer con los José hermanitos Corominas, quienes pues los tuvimos acá y dieron una charla en la noche. Estamos en todo el proceso de edición para compartírsela a todos ustedes también, así que suscríbanse para que se enteren en qué momento los subimos. Hemos tenido dificultades en la transmisión en el día de hoy, pues toda esta semana, todos estos días, debido a algunas cosas que pasan acá, así que en Facebook por ahí ya me estaban diciendo, pero ¿cómo así? ¿Qué pasó con la lección? ¿No era pues a las 11:15? Sí, tratamos de empezar siempre a las 11:15. Pero siempre en ocasiones hay dificultades cuando no es un computador, es que el internet, cuando no es internet es un cable, bendito mi Dios, y cuando no es que en YouTube le da por molestarnos, así es la cosa, pero ya estamos aquí, así que un saludito a todos los que se conectan, a Rosalba que está ahí súper pendiente esperando la lección divina en Facebook, a Lupita que también está conectada, a Luis también en Facebook, a Jenny que dice no hay lección, sí Jenny, ya llegamos Jenny, un saludito muy especial, a Gikara también, a Celina, a todos los que se conectan desde tantos lugares que están ahí súper pendientes, a los que a través de la plataforma de Lamb Life, ahí va como quien dice, reencontrándonos otra vez, mientras que se nos habilita nuevamente la plataforma de Lazos de Amor Mariano, pues el canal de YouTube de Lazos de Amor Mariano, estamos transmitiendo a través de Lamb Live y hay mucha gente ahí, está Romario, está Juan María, está Viviana también conectada, Alba Patiño está también ahí súper preparadísima, dice ella, para compartir la maravilla del Señor. Marina Quintanilla estaba esperando, dice ella, desde Mississauga en Canadá. Carolina, un saludito muy especial. Marina dice, no sé si está hoy a tiempo, apenas estamos empezando. Nos saluda también Elena, nos saluda también Somédicas en Tame, está súper conectadísima. Diana de Tame en el Arauca, dice Sandra Liliana, un saludito desde Tuluá, listísima para la lección. Angie también dice Carlos que la película es gratis hasta el 8 de abril, así que aprovechen hasta el 8 de abril. Karina también se conecta desde Los Cabos en México. Librería Madre de Dios en Tuluá, como siempre ahí conectados todos los que se conectan a través de las librerías, un saludito muy especial. Desde Panamá también nos saluda Michelle, un saludito para todos, especialmente para Mariana, un saludito desde Panamá. Mariana, ¿está lista? Quería decir algo. Sí, no sé, quería preguntar algo, Juli. Dígame. Es que no entiendo. Cuando tú dices Lamb Life, ¿uno cómo llega allá? Es que yo he visto que es como igual que YouTube, pero no entiendo. No, es lo mismo. Es el canal de YouTube en YouTube hay miles de canales. Antes transmitíamos a través del canal de YouTube de Lazos de Amor Mariano. Resulta que por algo que nos sucedió, que ya les conté, y los que no, véanse las lecciones divinas de los días anteriores que ahí les recordé, nos han deshabilitado la transmisión en vivo a través del canal de YouTube de Lazos de Amor Mariano. Resulta que nosotros tenemos otro canal en YouTube que se llama Lamb Live, Live, Lamb Live.
Lo que, si quieren encontrarlo, lo que hacen es en el buscador Lamb copiar Lamb Live y ahí les lleva a Con Lamb Live. razón, yo no entendía nada, pero este Juli sí es porque no dice cosas, es que yo no conozco muy bien de todas estas cosas y claro, él me decía cuando estos días me ha dicho, por favor, entra a YouTube y yo digo, pero ¿qué voy a entrar a YouTube? ¿En dónde quieres que mire qué cosa? Entonces yo nunca comprendía y entonces ahorita que él dice, y yo me pongo a mirar la página y es igualita pues, pero igualita a la de YouTube, entonces, pero Juli, Sí, ¿dónde es lo está? mismo, es lo mismo, sino que cambia la dirección. Es como tener dos casas igualitas, pero con diferente dirección. Ay, Julito, sí, no, con razón, estaba yo bien perdida. vamos y a así. hacer la lección divina, bróchense el cinturón y prepárense porque este evangelio de hoy está para chuparse los dedos. Mariana, ¿lista? Estoy lista, Juli. Muy bien, entonces empecemos, Marianita, esta lección divina. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Santo Espíritu de Dios, nos ponemos en tu presencia, queremos pedirte que nos llenes, que abras nuestro corazón, que vengas a apaciguar nuestra alma, lo que pueda haber en ella que no nos esté dejando estar tranquilos. Danos la gracia, Santo Espíritu de Dios, de vivir unidos en esta lección divina a la Santísima Virgen María, vivir nuestra consagración en este momento. Te suplicamos, Santísima Virgen María, que sea en tu corazón inmaculado que nos reúnas a todos como hijos, a cada una de las personas que nos están acompañando, de nuestros hermanos, mamá. Qué lindo saber que no estamos solos, que tú nos reúnes como tus hijos hermosos y que así mismo estaremos un día en el cielo. Escucha, mamá, todas las plegarias, todas las súplicas, todas las personas que nos han pedido oración. Te entregamos todas las personas que están sufriendo en este momento, que están pasando dificultades. Te pedimos que prepares nuestra alma y nuestro corazón, María, para este domingo. Ayúdanos a vivir la divina misericordia, a ser apóstoles de la divina misericordia, a ser hermanos con nuestros hermanos. Ven, Espíritu de Dios, inúndame de amor, ayúdame a seguir. Ven y dame tu calor, toma mi corazón, enséñame a seguir. Ven, Espíritu de Dios, ven a mi ser, ven a mi vida. Ven y dame tu calor, ven a morar, Maranatha. Ven, Espíritu de Dios, ven a mi ser, ven a mi vida. Ven y dame tu calor, ven a morar, Maranatha. Ven a morar, Maranatha. Muy bien, después de pedir la presencia del Espíritu Santo, pues la Iglesia nos invita a que el ejercicio de la lección divina, pues vamos con la lectura del Evangelio. Marianita, ¿qué Evangelio nos propone la Iglesia para este día? Bueno, Juli, hoy tenemos un evangelio espectacular. Vamos a leer el Evangelio según San Juan en el capítulo 21 del 1 al 14. 14 versículos, vamos a ver. Muy bien, adelante. Y esto empieza así.
Después de esto, se manifestó Jesús otra vez a los discípulos a orilla del mar Tiberíades, a orillas del mar de Tiberíades. Se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dice: voy a pescar. Le contestan ellos: también nosotros vamos contigo. Fueron y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Cuando ya amaneció, estaba Jesús en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Les dice Jesús: muchachos, ¿no tienen nada que comer? Le contestaron: no. Él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán. La echaron pues, y ya no podían arrastrarla por la abundancia de peces. El discípulo a quien Jesús amaba dice entonces a Pedro: es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó: es el Señor, se puso el vestido, pues estaba desnudo, y se lanzó al mar. Los demás discípulos vinieron en la barca arrastrando la red con los peces, pues no distaban mucho de tierra, sino unos 200 codos. Nada más saltar a tierra, ven paradas unas brasas y un pez sobre ella y un pan. Les dice Jesús: traigan algunos de los peces que acaban de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de peces grandes, 153. Y aun siendo tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: vengan y coman. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres tú? Sabiendo que era el Señor, viene entonces Jesús, toma el pan. Sabiendo que era el Señor. Es que no vi el punto. Viene entonces Jesús, toma el pan y se los da. Y de igual modo el pez. Esta fue ya la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra de Dios. Palabra del Señor. Del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siempre se me olvida. Muy bien, excelente este evangelio del día de hoy. Evangelio de San Juan, capítulo 21, versículos del 1 al 14. Mariana, ¿qué fue lo que pasó ahí? Entendamos un poquito en qué contexto se da esto, a los cuantos días de Jesús haber resucitado, ellos porque estaban como que haciendo lo mismo que hacían antes de conocer a Jesús. ¿Qué pasó ahí, Mariana? Bueno, Juli, así es, pues venimos, como lo dijimos desde el comienzo de la lección, venimos en un domingo prolongado que es esta semana de Pascua y hemos estado escuchando, a pesar, como lo decíamos la vez pasada, a pesar de que son diferentes, de los diferentes evangelios, han estado tomándose las lecturas, sin embargo ha sido algo continuo. ¿Por qué? Porque precisamente ha sido pues como el recorrido después de el momento en el que se dan cuenta las mujeres que Jesús no está más en el sepulcro, que el cuerpo no está, que aparte de eso se encuentran con los ángeles, les dice que han resucitado, que efectivamente también Juan y Pedro lo constatan, que que de repente entonces el Señor sí se aparece a unos, los otros dudan, los otros sí quieren, los otros no, de todo. Y resulta que en este día pues tenemos esta que es la aparición de Jesús a la orilla del lago de Tiberíades. Y entonces dice que Jesús se manifiesta nuevamente a sus discípulos y lo hizo de esta manera. Sabemos que pues Pedro estaba todavía pues muy, ¿cómo decirlo? Todos estaban pues supremamente acongojados, tristes, como que no sabían si creer o no. En algunos momentos, como cuando vimos con los discípulos de Maús, nos dimos cuenta que efectivamente cuando ellos regresan ya hay algunos diciendo: sí resucitó, esto, lo otro, claro que sí, qué alegría, nosotros lo hemos visto, a Pedro se le apareció. Y bueno, todo eso que hemos estado viendo, hasta también ayer que también lo anunciaba, pues anunciaba todavía lo que hicieron los discípulos de Maús al regresar. Y en medio de eso, sin embargo, Pedro carga todavía con esa culpa que siente de haber negado al Señor 3 veces en el momento de la crucifixión, todo esto. Entonces él estando ahí y estando con otros discípulos, porque ya nuevamente se han reunido, nuevamente pues están esperando como qué es lo que van a hacer, a pesar de que Jesús ya había resucitado, pues ¿qué faltaba?
que viniera el Espíritu Santo, que es lo que el mensaje que vamos a estar viendo de aquí hasta también hasta Pentecostés, que es cuando se termina este tiempo litúrgico. Y volvemos nuevamente al tiempo ordinario, que es el momento de la venida del Espíritu Santo, que es lo que plenifica la labor apostólica de los apóstoles y de los discípulos que seguían a Jesús. Entonces, estando ahí reunidos ellos, pues con seguridad que Pedro en algún momento pues como que tuvo la intención de decir, yo no voy a poder con esto, a pesar de, o sea, como que yo no sé qué hacer, y coge y se va nuevamente a pescar, y pues los otros discípulos, como sabían que él era la cabeza, pues dijeron, no, pues si Pedro se va a pescar, pues nos vamos con él también, porque ¿qué vamos a hacer nosotros? Pues con quién nos quedamos o dónde nos quedamos. Entonces me imagino que arrancaron todo, y pues así mismo, pues yo he tenido la oportunidad de ver la película de Pedro, que también es muy buena, y efectivamente sale así, pues obviamente no es que la vayan a hacer y que la película pues sea así como paso, pues versículo a versículo pues de la Biblia, pero sí ilustra muy bien lo que vivía Pedro y lo que sucedía pues en el momento, y igual no nos quedemos en las minucias, sino en todo lo que nos dice pues o la película como también la palabra del Señor. Ajá. Entonces está Pedro, está Tomás, están los dos, está obviamente Juan y Santiago, están bueno, dice acá todos los discípulos que me perdí, Natanael, y dice que hay otros 2 discípulos, quién sabe si de pronto eran los discípulos de Emaús, porque con seguridad que ellos, o sea, que los que se iban a ir para Emaús, que uno dice que son los discípulos de Emaús, pero seguramente ellos estaba regresaron ahí. después. Exactamente. Entonces Pedro dice, voy a pescar, y entonces dice, nosotros vamos contigo. Subieron a la barca y resulta que esa noche no pescaron nada. Seguramente, pues igual obviamente lo que quería, yo creo que Pedro era como ir y despejar la mente, como eso de que uno cuando no se siente que no sabe. Estaba como en un retiro. Estaba. Pero bien retirado. No, con seguridad que él estaba. Exacto, es que es como esos momentos en los que uno tiene dificultades y que a pesar de que uno está en el camino del Señor, que conoció al Señor, que todo. Claro, porque ellos ya a Jesús ya se les había parecido, o sea, ellos ya no era que dijeran, no, Jesús nos engañó, ellos ya habían comprobado que Jesús había resucitado. Así es, ya lo habían visto, ya todo. Sabemos, o sea, ya el Señor les había dado, el otro día vimos que también ayer o antier, ¿cuándo fue? Que estábamos hablando ayer, que Jesús les da hora de comer, que ellos ahora Jesús le pedía de comer a ellos. Sí, entonces, sí. Bueno, seguimos también obviamente en ese mismo entorno, porque ¿qué? Cuando ya amaneció, estaba Jesús, o sea, tiene que haber un significado muy grande entre lo que es el pez, el pan, la comida, claro. Porque resulta que estos tres momentos en los que se encuentra el Señor con ellos, implica puntualmente tanto el pez como el pan. Sí, pero Mariana, bueno. Y hay detalles, ¿verdad? Por ejemplo, Jesús, por ejemplo, todo lo que sucedió de no haber encontrado pescado, sucedió en la noche. Jesús llegó cuando ya amaneció. Son detallitos que hay ahí en la palabra de Dios que nos dicen muchas cosas y que pues eso lo vamos a mirar más adelante. Los discípulos, bueno, Jesús estaba ahí en la orilla, en la madrugada, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Y él les pregunta, muchachos, no tienen que comer, muchachos, no tienen que comer. Pues, yo me lo imagino. ¡Ey, sí, muchachos! Si ellos no lo reconocían, habrán dicho como de pronto que venía a pedirles, pues, o sea, que venía de pronto a pedirles de lo que habían pescado, o de pronto venía a comprarles, ¿cierto? Y entonces ellos le respondieron no. Él les dijo, echen la red a la derecha de la barca y encontrarán. Ellos, pues raro, ¿no? Quiero decir, por alguna razón, ellos creyeron en lo que él les dijo. En este ellos texto, que eran pescadores, es que eso es lo curioso, ¿no? En este texto dice que ellos obedecieron. No sé si sea en uno de los sinópticos o será otro pasaje donde ellos como que les dice, hey, pero ya hemos hecho toda la noche y no ha sucedido y no hemos pescado nada. Pero acá otro evangelista, en este evangelista que es Juan, que incluso no es de los sinópticos, Juan no muestra ese detalle. No relata ese pedazo, sino que él dice, ya, o sea, él se fue a la acción que fue, finalmente pues le obedecieron, y que probablemente Juan hubiera, o sea,
Es muy bonito por lo que vamos a ver ahorita, pero Ajá. entonces echaron la red a la derecha de la barca y se llenó pues toda, ¿cierto? Entonces, ya no podían arrastrarla, que era una cosa impresionante. Me imagino que ellos se habrán mirado entre ellos, habrán quedado así como, ¿y esto qué es? Pero si toda la noche estuvimos acá, si probablemente, además que estaban supremamente cerca de la orilla, que es lo que vamos a ver ahorita. Normalmente no hay, No, no hay los peces, peces pues no los están- peces están en la profundidad. Exactamente, precisamente por eso es que se alejan, pues obviamente durante toda la noche a pescar, porque los peces no están normalmente a la orilla del lago. Entonces Dice- ellos, Ahí incluso da la La- distancia que tenían. También impresionante ahí que da el número de peces que había. Hay un detalle también impresionante y es el hecho que da el número de los peces y dice, y ni siquiera así se rompe la red. Son detalles, detalles. y entonces dice, el discípulo a quien Jesús más amaba, entonces bueno, ya no podían arrastrarla por la abundancia de peces. El discípulo a quien Jesús amaba, dice entonces a Pedro, es algo hermoso porque Juan siempre ha reconocido, o sea, bueno, o sea, siempre, pero es una cosa espectacular. Pero quiero decir, hablando puntualmente de la resurrección del Señor, dice el primer, no sé si fue el lunes o el domingo, bueno, que fue cuando Jesús y Juan y Pedro van al sepulcro después de que María va y les cuenta. Y Creo que dice, fue el lunes. sí, fue como el lunes, bueno, no me acuerdo. El caso es que dice que cuando Juan espera a la puerta, Pedro entra, ve esto, y Juan entra y dice ahí lo que estaba dobladas las cosas, y él dice que cuando lo vio, creyó, Ujú. ¿cierto? O sea, es que Juan era verdaderamente un discípulo, un apóstol que amaba entrañablemente a Jesús, porque cuando uno ama a una persona, uno se fija cómo la persona hace las cosas. Y Juan tenía detalles, pero, o sea, no, acá no está diciendo, Juan se puso a investigar si Jesús de esta forma doblaba las cobijas, si él de esta manera era que enrollaba. Juan se puso a investigar si de pronto Jesús hablaba así o que otras veces les dijo que buscaran la red. No. Juan identificaba de una vez al Señor en los detalles, en lo que él había dejado, en los rastros, pero porque lo amaba y con seguridad siempre estuvo mirando cómo comía Jesús, qué hacía Jesús, qué miradas tenía, cómo eran sus expresiones, cómo dejaba las cosas. Era verdaderamente su maestro, lo miraba para todo, con seguridad que era su ejemplo para todo, y con eso él ponía en práctica cualquier cosa. Entonces, como obviamente sabemos que Jesús llamó a los apóstoles, cuando los llamó ellos estaban en la barca, algunos de los apóstoles pues, Sí, sí. algunos, pero los pescadores los llamó, y Juan era pescador, Pedro era pescador, Santiago era pescador, a todos los llamó pescando, estando en este ejercicio que ellos hacían. Juan volvió y recordó, y de inmediato en su corazón él no lo dudó ni nada, sino yo le dice, él es el Señor. No dijo, ¿será que ese es el Señor? O no le preguntó a Pedro como, Pedro, ¿no te parece que ese es Jesús? No, es el Señor, lo afirmó y se lo dijo. Y cuando cuando Pedro escuchó esto, es el Señor, ahí dice que se puso, obviamente, todo nuevamente, pues como todo lo que, bueno, las cosas que se ponen ellos encima, la ropa, pues, porque estaba desnudo y se lanzó al mar. No lo pensó, se lanzó, y dice, pues, que los demás discípulos, sí, vinieron, ahí fue cuando se fueron en la barca arrastrando la red, y que no, pues se fueron arrastrando la red porque no distaba mucho de donde estaban hasta la tierra. Dice, sino unos 200 codos. Entonces, que en el momento en el que o sea, todos se pusieron pues fueron a tierra, ven ahí donde está Jesús unas brasas, y en las brasas un pez y pan también. Y les dice Jesús, traigan algunos de los peces que acaban de pescar. Subió Simón Pedro, sacó la red a la tierra, llena de peces grandes. Porque eso también debe significar, Sí, pues, debe decir muchas sí, cosas. tiene. Peces grandes, decía, venían bueno, obviamente, ¿cómo no va a decir algo si nosotros sabemos que, claro, sí, uno a la orilla puede encontrar muchos peces,
pero no peces grandes. Chiquitos. Exactamente. Y tampoco muchos. No muchos, exactamente. Y en un lago menos. Porque eso sí que lo sabría muy bien explicárnoslo una persona que le gusta mucho la pesca. Yo tuve la oportunidad cuando pequeña, pues donde crecí, pues como con mi abuelito, él le gustaba mucho pescar y todo, y vivíamos, pues no vivíamos. Él tenía una casa cerca de un lago, allá en Prado, en el Tolima, que es una represa como acá, como la de Guatapé, pero es allá en el Tolima. Pero también tenemos una represa así preciosa y hermosa. Y él tenía la casa y pues para llegar a la casa pues había que ir en lancha. Entonces muchas veces pues acompañé a mi abuelito y mis hermanos y la gente cuando íbamos que a pescar y todo eso. Entonces efectivamente uno sabía que los peces grandes por allá. Y sobre todo cuando uno de pequeño quería saltar a nadar y uno decía, no, qué miedo, qué susto, qué tal que me salga un tiburón, digo yo, en un tiburón en un lago, ¿no? Pero pues uno de pequeño pensaba que un tiburón le iba a salir por ahí. Entonces a uno le explicaban, no, los peces grandes salen es por allá, están lejos o están muy profundo. Entonces qué bonito porque ahí es donde seguramente Jesús está queriendo, pues obviamente decir muchas cosas, pero una es no dejar quitarse la idea a todos y durante los siglos y pasen los siglos que pasen, que estos eran milagros que él hacía, que esto no es una explicación que se pueda dar o es que más o menos se refiere a esto, que es que lo que quiere significar es que es como una que tipo parábola o algo así, que es lo que el Señor quiere decir, no, era como diciendo, y lo que Juan de pronto, que fue el que es el evangelista que estamos leyendo, Juan estaba queriendo decir, es que miren, estos son los hechos y lo insólito de esto, lo milagroso de de esta aparición del Señor, de ese momento en el que nos encontramos con él. Entonces, bueno, el discípulo le dice, bueno, estos ya se acercan, perdón, me fui. Entonces, ven el pez, ven el pan, él le pide que lleven de los peces que han pescado, Pedro va por la red, tiene la red llena y dice, está la red llena de peces grandes y dice 153. Yo me imagino que en esto mismo, pues si uno se pone a pensar, bueno, ¿qué tipo de red hubiera sido? Pues porque si estaba supremamente llena y ellos no podían con ella, pues no pueden ser solamente 153. Pero si nos dicen peces grandes, bueno, sí puede ser que si eran peces grandes, pues depende de lo grande que sean, pues obviamente no podían con ella. Y podrían ser 153 y sería muchísimo. ¿Sí? Pero también habrían algunos peces pequeños. Y aún así, siendo tantos, no se rompió la red. Jesús les dice, vengan y coman. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿quién eres tú? Y sabiendo que era el Señor, viene entonces Jesús, toma el pan, se los da, y de igual modo el pez. O sea, otro momento, nuevamente el Señor los lleva a esa última cena, o sea, a esa cena del Señor, a esa Eucaristía, ¿cierto? Para seguir fortaleciéndoles, ayudándoles de todo. Esta fue ya la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Y así concluye estos 14 versículos del capítulo 21 del Evangelio de Juan. Y sin embargo yo pienso que él dice tres. Nosotros hemos visto más esta semana más de tres apariciones, pero como es Juan el que lo cuenta, pues seguramente es la tercera vez que Juan ve a Jesús. Digo yo, porque creo que me iba a poner a contar las veces que esta semana hemos visto las apariciones del Señor y son más de tres. Bueno, después de este paso de la Lección Divina, pues vamos ahora a la meditación. ¿Qué hemos hecho hasta el momento? Hicimos una oración al Espíritu Santo, después una lectura de un texto. Siempre en la Lección Divina, pues que hacemos en vivo, hacemos la lectura del Evangelio que escucharemos en la Santa Misa durante el día de hoy. Después de esto es importante entender el Evangelio, poder responder, bueno, ¿qué dice ahí en ese texto? Comprender el Evangelio. Para esto es importante hacer un pequeño recuento, es decir, ubicarnos realmente en qué fue lo que sucedió, contextualizarnos para no ir a entender una cosa que no es, poder entender en qué parte de la vida de Jesús se encuentra en el momento de hacer la lectura, que pues en estos días es muy fácil, por lo que pues tenemos evangelios prácticamente consecutivos. Aunque son de evangelistas diferentes, pues estamos en la misma época histórica de Jesús. Después de comprender el Evangelio, nuestra iglesia nos invita, bueno, ya leíste, ya comprendiste qué sucedió ahí. ¿Eso qué tiene que ver contigo? ¿Qué te dice a ti? Y es lo que vamos a hacer a través del paso de la meditación. ¿Qué me dice a mí ese texto?
qué frases, qué palabras de las que hay consignadas en ese pasaje bíblico, Evangelio de San Juan capítulo 21 del 1 al 14, pues me llegaron al corazón y el Señor me habla algo a mí personalmente. ¿Qué cosas llegan directamente a mi corazón? Hay cosas que cuando uno las está leyendo, uno como que se queda ahí y ya, así uno siga leyendo, uno sigue pensando como en eso. Eso es lo que el Señor te quiere decir a ti, algo te quiere decir a través de esa palabra, a través de esa frase. Y es lo que queremos compartir con todos. Queremos que ustedes nos cuenten qué les dice el Evangelio en el día de hoy para que compartamos entre todos y bueno, el Señor también nos hable a nosotros a través de cada uno de ustedes. Pueden participar a través de las cajas de chat que hay en cada uno de los medios a través de los que estamos haciendo la transmisión, o los que quieran enviarnos una nota de voz lo pueden hacer en el 340 11 900, una línea de WhatsApp. Si lo hacen desde fuera de Colombia, más 57 es el indicativo para nuestro país, quedaría más 57 340 11 900. ¿Qué te dice el Evangelio del día de hoy? ¿Qué frase te llamó la atención? ¿Qué palabra te quedó ahí sonando en el corazón y quieres compartir con nosotros eso que el Señor te está diciendo? Mientras que ustedes se animan, Marianita, ¿a ti qué te dice este Evangelio? Bueno, Juli, muchas cosas. Gracias a Dios, menos mal nos dice muchas cosas, de verdad que imposible pues que en estos 14 versículos no encontremos muchos llamados de atención, primero. Segundo, mucho amor del Señor y muchas invitaciones, hay muchas cosas por poner en práctica y de mucho ánimo para seguir, obviamente. Qué bueno que nunca nos sintamos como un producto terminado nuestra conversión y nuestro camino espiritual, sino que siempre la palabra del Señor nos deje como wow, hay mucho que trabajar, hay mucho que hacer. Esto definitivamente no es que ya hayamos llegado o que vayamos a llegar en algún momento, sino que todavía hay mucho que caminar. Pero Juli, puntualmente, y bueno, para contarles a todos, pues algo de las cositas como que más me impactaron o de lo que más me impactaba de este evangelio es esa parte de, o sea, el centro mismo de lo que hemos estado viendo de estos últimos 3 días, que es la Eucaristía. La Eucaristía, o sea, que es como el principio de todo. O sea, si no hubieran... Jesús los está preparando para algo y es la venida del Espíritu Santo, pero no hay plenitud de la acción del Espíritu si primero no porque el Señor mismo lo decía en su vida pública: el que no coma mi cuerpo y el que no beba mi sangre no estará en mí. Yo no, bueno, todo lo que nos dice también aquí en el capítulo 6 de Juan, de ese discurso tan espectacular del pan vivo, que el Señor dice, aquí es donde, imagínense, 6 versículos anteriores a el Señor está hablando. O sea, un tiempo bastante, esto solamente pues a través de capítulos, pero en la vida de la acción, o sea, en la acción apostólica del Señor, es un tiempo que ha pasado. Y siempre ha estado preparando el Señor a los apóstoles para este momento, porque Él sabía que iba a padecer, Él sabía que iba a morir, Él sabía que iba a resucitar, Él sabía que iba a estar apareciéndoseles, que iba a compartir con ellos nuevamente esta cena tan hermosa que es repartir su cuerpo y su sangre a sus apóstoles, darles nuevamente esa fuerza, esa vitalidad, lo que hablamos desde el primer día que empezó esto, que creo que fue, bueno, hace como 3 días, que era lo que hablábamos de que estuvimos en que la importancia de la palabra, primero de escuchar la palabra, pero que luego cuando ya el Señor nos partía el pan y nos lo compartía, ahí era donde lo reconocíamos. Entonces, ver que aquí no sé, o sea, no está como fracturada, o que el Señor nos está hablando en diferentes idiomas, o que corta aquí y deja, mejor dicho, que deja aquí como a medias tintas lo que nos está enseñando, no, sino que todo es una invitación todo es una manera de educarnos, todo es una manera muy hermosa y bella de motivarnos de llevarnos, de compartir, de estar al lado de nosotros. Es impresionante porque ahorita que estaba diciendo todo esto me imaginaba definitivamente el mejor padre, el mejor pedagogo, el mejor maestro es Jesús. Y pensaba, esta mañana estuve en otra de las charlas que dieron a los papás de José María y la dio Carmen, de Carmen Corominas, y es impresionante porque acabo de caer en cuenta
que todo lo que nos dicen no es, o sea, todo lo que es en lo que se basa este estudio y esta educación y este máster, es la manera en que Jesús actuaba, en que Jesús enseña todo, en que Jesús actúa. Es una cosa impresionante, o sea, acabo de... Y sabes que yo estaba pensando en aquí. lo mismo ahorita. Estaba Sí. pensando en lo mismo. No, qué impresionante, porque en serio, que el Señor no estaba, el Señor primero pues obviamente los motivó, les habló, los sacó del pecado, los llamó, los invitó, cuando habló de los pescadores les dijo, vengan que yo los haré pescadores de hombres, o sea, él los motivó, les supo vender pues la idea, así como Carmen decía ayer que el papá la había invitado a ella, le decía, los niños necesitan de ti. Bueno, entonces a estos pescadores les dije, vengan, ustedes han pescado normalmente peces, vengan y pesquen hombres, los necesitan, ¿cierto? Entonces es impresionante porque es la pedagogía verdadera de Dios, ver que cada uno de estos tips, de estas maneras, Jesús mismo las empleó, Jesús mismo se ha sentido así amado por su Padre, las vivió él. Y seguramente que en el hogar de Nazaret tuvo que haberlas vivido también. O sea, no, estoy aquí, mejor dicho, pero ¡guau! Creo que no va a poder con tanto. Es impresionante. El caso es que, imagínense, el Señor viene y les dice, escuchen nuevamente mi palabra, recuerden todo lo que les dije, vuelve y les dice. Hemos estado viendo todo este tiempo estos 3 días, perdón, que Jesús vuelve desde Moisés a explicar, vuelve y les dice en el Antiguo Testamento qué era lo que decía, cómo lo decía él, cuando él lo decía, qué es lo que quería decir, y que ahora en este momento qué es lo que pasa con esa palabra. ¿Pero por qué? Porque los trae este momento de la Eucaristía, vemos que lleva 3 días estando con ellos en una Eucaristía cada día, en un momento en el que les parte el pan y les da de comer, lo que decíamos, él también les pide de comer, que esto me pareció un detalle también muy bonito, porque es ver que ayer ellos le dieron un pez al Señor ayer, de comer. Él probablemente no tenía hambre, sino que él quería es que comprobaran que él era un cuerpo glorioso, o sea, quiero decir, era un cuerpo de verdad, no un fantasma, no una aparición. Si yo como, pues obviamente se van a dar cuenta que yo estoy aquí, que soy un ser humano y que soy vivo, que era lo que el Señor les quería decir. Ellos le dieron un pez al Señor, un pescado, pues, porque ya está pescado. Le dieron un pescado al Señor de comer. Hoy el Señor no solamente les devuelve el pescado, porque ellos ven en las brasas que hay un pescado, pero en la red les dio muchos peces, y no vamos a decir solo 153 porque es lo que decimos, eso es el número de los peces grandes, no estamos contando los peces pequeños que también en ese momento pues más pequeños, no estamos diciendo los más pequeños que ellos habrán pescado en ese momento en esa red. Entonces miren el detalle, cuando uno le da una cosa al Señor que le pida, sea lo que sea, quién sabe si ese era el único pez que tenían luego para comer, o que alguno se haya quedado sin comer y alguno haya dicho, uy, yo no comí, pero es Jesús, exactamente, yo le doy el mío a Jesús, pues bendito sea Dios, es para Jesús. Pero miren eso tan hermoso, yo meditaba hoy eso en el momento de la Eucaristía y yo decía, wow, ayer ellos le dieron un pez al Señor y él hoy les devuelve el pez más una red completa. 153 grandes peces. Y así ha sido la vida del Señor. Dios jamás se deja ganar en amar. Uno le da y uno renuncia a algo por Dios, un poquito, y Él se desborda en dar y 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 nos multiplica. Nunca con el Señor, cuando uno renuncia a algo o le da algo al Señor, nunca va a ser menos. Siempre Él va a multiplicar y va a dar más. En todo, en bendiciones, bueno, en todo, y hay veces que igual no comprendemos tanto eso. El caso es que, para terminar, para que compartan ustedes rápidamente, sino que quedé impresionada, tenía que decir ese pedazo que era puntualmente lo que iba a decir, de lo que me había como tocado más del Evangelio. Pero ahorita cuando viendo esto de la pedagogía de Dios, es porque Él los está preparando para un momento, y nos está preparando, quiero decir, nos está preparando para el momento o sea, para que nosotros vayamos a la Eucaristía y vivamos diariamente y todos los años esos momentos de gracia que lo hemos hablado desde la Cuaresma, momentos de gracia de conversión, momentos de gracia, pero ahorita ¿qué es el momento de gracia que estamos viviendo? De aumentar nuestra fe, porque hemos estado hablando de la fe todos estos días, de aumentar la fe, pero aparte de eso, ¿de qué? De la vivencia del Espíritu Santo, que es el santificador y que no podemos perder y no podemos olvidar y no podemos dejar de lado.
Nos estamos preparando ahora para el Pentecostés, bueno, para la ascensión del Señor, para el Domingo de la Misericordia, todo eso ayuda, pero el Señor les está hablando y les está dando indicaciones profundas, porque todo esto a lo que lleva es a la... Leí aquí precisamente, volteé los ojos y dice a la conclusión de cada una de estas cosas, que es que ustedes necesitan, y Jesús siempre se los dijo, ustedes necesitan es al Espíritu Santo, el que va a venir y va a actuar por medio de ustedes, porque yo no voy a estar siempre con ustedes, que era lo que decíamos. ¿Qué tal que Jesús, si Jesús siempre andara al lado de nosotros, así en cuerpo, alma y divinidad, uno qué hace? Pues poner a Jesús a hacer todo y uno no hace nada. Entonces Jesús, claro, ¿qué quería? Cualquier caridad, aquí está el que hace milagros. Exacto. Cualquier Ven, Jesús, yo te quiero ver a ti hacer. ¿Ves? Claro, Jesús está enfermo. No, yo le llamo a Jesús. Venga, Jesús, ¿cierto? Que era lo que probablemente hacían los apóstoles y los discípulos todo el tiempo que estuvieron con Jesús. Sí, espere, yo le tengo la solución, Jesús. Vaya, ¿cierto? Pero el Señor quiere que tú y yo, o sea, lo que decíamos ayer, Dios te quiere hacer parte de esto. Precisamente por eso hemos visto eso tan hermoso, ese juego de te doy, ustedes me dan, comparto con ustedes, pero estoy con ustedes, aparezco, desaparezco, vengo, voy, vengan, me voy, me hago el que me voy y luego vengo. Sí, o sea, todo ese juego tan hermoso del Señor de decirnos, es que te quiero parte de mi vida, te quiero que te hagas partícipe de esta salvación. Entonces nos está preparando también y les está preparando para la venida del Espíritu Santo, y como cada año uno dice, bueno, ¿qué tanto hemos ahorita entrado en esa comunicación personal estrecha, de conocer cada vez más al Espíritu Santo, de encontrarnos cada vez más con Él? Bueno, eso también me acabo de caer ahí, caí en la palabra del Señor. Muy bien, estamos meditando el Evangelio del día de hoy en este ejercicio precioso que nos regala la Iglesia, la Lección Divina, en la que hacemos una lectura orante de la palabra de Dios, que es la definición que hay por ahí de la Lección Divina. Hacer una lectura orante de la palabra de Dios, la hacemos específicamente del Evangelio que nos propone la Iglesia para cada día. Hoy meditando en el Evangelio de San Juan, capítulo 21, versículos del 1 al 14. Después de hacer una oración al Espíritu Santo, de hacer una lectura del texto, después de entender el texto, pues vamos a preguntarnos qué nos dice a nosotros este texto, qué detallitos hemos encontrado ahí que nos han, como quien dice, llamado la atención y que el Señor nos dice a nosotros pues el día de hoy. Por eso queremos escucharlos ahora a ustedes. Ahí están abiertas las diferentes plataformas en las cajas de chat y también la línea de WhatsApp para que a través del 340 11 900 nos cuenten qué les dice el Evangelio de este día. Narcisa nos escribe: la fe, escuchar su palabra y creer como lo hicieron esos pescadores. Angie Leal nos escribe: me llama mucho la atención cuando el discípulo amado dice, es el Señor. Jesús convierte un día de fracaso en una pesca milagrosa. ¡Qué belleza! Oiga, poético, Jesús convierte un día de fracaso en una pesca milagrosa. Impresionante. Alba Luz Patiño, un saludito, dice ella. A mí me dice que echar las redes es entregarme del todo al Señor, en espíritu y en verdad, sin tener miedo por el que dirán, porque siempre hay alguien que nos critique. Teresa González nos escribe: hoy el Señor me hace una pregunta, ¿y tú para cuál lado quieres lanzar la red? ¿Para la derecha, que sería darle un cambio total a tu vida, o para la izquierda, que es donde está todo lo mundano? Nos escribe Lorena también, impresionante esas meditaciones. Sí. Dice Lorena que llegue un desconocido y le diga a unos pescadores que han intentado toda la noche tratando de pescar y no han podido, que tiren la red a la derecha. Tienen que tener una humildad muy grande para hacerlo. Claro, ellos eran expertos en lo que estaban haciendo. Así es. Una humildad muy grande para hacerlo. Definitivamente, el encuentro con Jesús empieza primero por la humildad. Oiga, qué enseñanza tan grande este detalle, y nos sirve para nuestra vida. ¿Cuántas veces nosotros, ya después de hacer lo que estamos haciendo, que llevamos tiempo en nuestros trabajos, en el labor de evangelización, en todo lo que hacemos, nos empoderamos de lo que el Señor nos ha regalado y no permitimos que nadie nos dé una opinión, que nadie nos critique siquiera, que nos diga algo, porque creemos que no la sabemos todas? Ahí está, enseñanzas del Evangelio el día de hoy también en un detallito, un montón de cosas. Voy a seguir leyendo, Mariana.
Carolina desde Canadá nos escribe: el Evangelio de hoy me recuerda que siempre debo andar con rectitud en todos los ámbitos de mi vida, como Él lo pide. De esta manera mi vida será de éxitos divinos ante una humanidad limitada. Oigan eso, andar rectos, que eso es seguro de éxitos divinos ante una humanidad limitada. ¡Wow! Los chicos de la librería Madre de Dios dice: el Señor hoy me hizo una invitación muy especial y es a comer, pero no cualquier cosa, sino su cuerpo y sangre, que no me falte el alimento diario para fortalecer mi espíritu. Impresionante eso. Tanto es así que a la Eucaristía, al cuerpo y la sangre de Jesús, se le llama, en la liturgia se le llama el viático, y es conocido normalmente cuando uno en el ambiente laborales, que los viáticos son eso que uno necesita para llegar a algún lugar, para ir a algún lugar. Uno siempre que va, no sé qué, y ve, aquí tiene para los viáticos, lo que necesita para llegar. Muy linda eso que hace la iglesia, el hecho de que Jesús mismo sea ese viático, es eso que necesitamos para llegar pues allá donde tenemos que llegar. Nos escribe también... ¿Ah? Al cielo. Por eso, allá. Nos escribe Sandra Liliana Ortiz. Dice: me invita a pensar en aquella frase en donde el discípulo preferido de Jesús lo reconoció. Debo abrir mi alma y con alegría reconocer a Jesús, mi todo y mi plenitud, y como Pedro salir corriendo a su encuentro. Bueno, ¿ustedes qué les dice el Evangelio? Tengo ya algunos audios. Marianita, ¿qué opinas de esto que nos dicen para que escuchemos los audios? Hay un montón de cosas pues como para uno comentar, pero puntualmente esa de ver que estos hombres pasaron toda la noche sin poder coger nada, es decirle a uno también cuántas veces pasamos nosotros rezando, pidiendo. De pronto pensaba en este momento en que hay personas que de pronto llevan mucho pidiéndole al Señor en un momento de dificultad. Puede ser una dificultad económica y puede haber una persona que haya dicho: pero Señor, es que ¿por qué nada que me sale esto? ¿Por qué nada? Porque al revés todo se torna cada vez más oscuro, porque cada vez más ¿será que es que no quieres esto? Y con seguridad que en esa misma tónica andaban los apóstoles en ese momento, y cuántas veces no uno. Y puede ser que haya pasado toda la noche o un tiempo y uno crea: no, ya no hay nada que hacer, ya Dios no va a actuar, ya no nada. Y decía algo muy impresionante el padre estos días, no me acuerdo si fue ayer o antier, que decía: es que la fe no es solamente, o sea, no es creer cuando todo está bien. La fe es creer cuando no haya ninguna esperanza. Eso es verdaderamente fe. Eso es, ahí es donde está verdaderamente, donde se sabe si una persona tiene fe o no, es cuando cree y espera a pesar de que todo esté en contravía. Porque ahí es donde verdaderamente tú dices: ahí no hay nada de donde aferrarse, y la fe sale a flote y dice: no importa. Tengo a mi hermana la esperanza que va de mi mano. O sea, la fe llega y dice: esperanza, mire, aquí está. Y eso es lo que nos tiene que hacer a nosotros, y decía él, eso es lo que a nosotros como cristianos nos tiene que hacer diferentes. Es ahí donde el cristiano que ha decidido, y decía, la fe es una decisión. La fe es una decisión, igual que el amar es una decisión. La fe es la decisión de que cuando las cosas, que igual si las cosas le están saliendo bien, usted cree, está bien, ama de todo, cuando le vayan las cosas mal, ahí es donde dice: no importa, tomé la decisión de creerle a Dios. Y probablemente en eso estaban como los apóstoles también, cuando en eso, tristes, acongojados, mal, no sabían, queriendo de pronto, y es un nuevo llamado que les hace el Señor, un nuevo vengan. Cuando Él los llamó en ese momento, les volvió a decir: vengan nuevamente, echen las redes a la derecha, y cuando los llama y los invita también a comer con Él, es nuevamente ese primer llamado que Él les hizo. Entonces, los momentos que tenemos de dificultad, las pruebas que tenemos, es no desfallecer. Es ahí donde nuestra fe va a crecer. Porque cuando nosotros tenemos tentaciones, lo que el Señor quiere, las permite, no es que las dé, o sea, no hay, pues obviamente, bueno, ese es otro tema, pero Dios permite muchas cosas, nunca permite algo que nos vaya a llevar a pecar, eso sí, o sea, algo que sea para mal, pero Él permite estas tentaciones es porque te quiere ayudar a ti, me quiere ayudar a mí a que crezcamos en X virtud. En este caso es que ellos, a pesar de que estaban toda la noche ahí, lo que decía nuestra hermanita, que fue impresionante, a pesar de eso, la humildad tan grande que tuvieron, de que aún así, bueno, dijeron: bueno, pues
pues bueno, pues echemos la red a la derecha, vamos a ver qué pasa. Entonces, efectivamente es eso, puede que lleves en una crisis económica 2 años, 3 años, qué sé yo, o lleves nomás 3 meses, 1 mes, lo que sea, y que te está yendo terrible, o lo mismo en cuanto a tu vida familiar o lo que sea, y puede ser que la madrugada en la que el Señor llegue sea esta, pero sea necesaria todo ese tiempo, todos esos años, porque de pronto los que no hemos entendido somos nosotros. El que no ha aprendido la lección eres tú y soy yo, porque el Señor no va a dejarte ahí porque sí o porque no. No, Él tiene un propósito para la dificultad que estás pasando. Y lo que Él quiere decir es, en la madrugada es de pronto muchas veces ha llegado a la madrugada a decirte echa a la derecha la red y uno no ha estado con esa humildad para decir la voy a echar, sino que uno dice yo no hay sé nada que más por que acá hacer. es, yo sé que Exacto. por este lado, No, yo sé que es que tiene que ser por acá. Es que ya no hay nada más que hacer. Es que no, es que así, entonces no, y entonces el Señor le da a uno ahí en ese momento ese paso y dice, pues no te saco todavía de esta situación porque yo te quiero es que ganes el mérito, no que lo pierdas. Y porque necesitas, porque si no, sin esto no vas a avanzar en la vida espiritual. Y después de que uno gana o que aprende la lección, gana ese mérito, esa tentación la pasa, lo que sea, en ese momento hay una gracia que se derrama impresionante, que es como la que ellos experimentan al volver a donde Jesús, comer, ver que era Él, la gracia abundantes que habrán recibido, la preparación tan grande para qué, para ese Pentecostés que luego van a tener, que es una cosa espectacular. Vemos aquí que la continuación de este evangelio, ¿cuál es? Porque en este día es cuando a Pedro el Señor le hace la sanación. Claro, es que yo quería seguir leyendo. Cierto que sí, yo también. Yo quería seguir leyendo. Que ahí ya eso es otra lección divina impresionante, y para quedarnos meditando, que es cuando ya Jesús llama a Pedro aparte, que eso es algo supremamente, es de las cosas que estaban diciendo, de la manera de educar a los hijos. Cuando un hijo lo haya embarrado, no, es que esto es impresionante, de verdad que aquí ya en esto vuelvo a quedar como que, mejor dicho, tengo tantas ideas acá en la cabeza que en este momento todavía no las puedo poner, porque es que ellos han dicho un montón de cosas. Ayer que estábamos y esta mañana que estaba allá, decían un montón de detalles y cosas que las estoy viendo aquí en el Evangelio. Muy bien. Que entonces, es el mismo Jesús que lo hace también. Para que estén pendientes de esa charla que le impactó a Marianita, la estaremos editando, si Dios lo permite, en el transcurso del día, hoy o mañana. Estará en el canal de YouTube, así que suscríbanse al canal de YouTube para que se den cuenta en el momento en el que subimos esa charla. Pues nosotros ayer con la entrevista quedamos aquí impactadísimos. Totalmente. Y la entrevista no hablamos sino de ellos. Ahora, al escuchar lo que el Señor les ha regalado a dar, que es pues enseñanzas. Todas las enseñanzas, es lo que nos impacta. Voy a decir una Okay. pequeñita, que Mariana, es aquí hágale está. pues, Perdónenme. Ya, yo los quiero escuchar, de verdad que sí, porque imagínense todo lo que hacen que suceda aquí en mi cabeza, en mi corazón, y si eso es solamente a una persona que está aquí, imagínense a todas las que están en sus casas cuando ustedes comparten sus meditaciones, por Dios. Entonces, bueno, resulta que ellos decían ayer, bueno, un montón de cosas, ayer o hoy, no me acuerdo, porque dicen un montón de cosas impresionantes. Entonces decía que los papás, que cuando un niño está haciendo berrinche o hace algo ahí en la calle, que no hay nada, que los papás, mejor dicho, sacan pecho y dicen, tengo que demostrarle a las personas que yo corrijo a mi hijo, que yo no lo dejo hacer esto. O sea, que normalmente, psicológicamente sucede que no es por el hijo, sino porque los demás vean, exactamente. Entonces va el papá y dice, no puedes hacer esto, y lo regaña y no sé qué, y lo hace quedar mal, pues. Entonces, bueno, le dice un montón de cosas, el niño queda regañado, queda indispuesto, queda mal, lo que sea, estaba haciendo un berrinche ya por algo, ya estaba mal, ya estaba indispuesto. Entonces dice, y decía Carmen, pero ¿cómo vas a hacer para...? Bueno, perdón, estaba hablando argentino, no, ella ya habla español, pero se le pega un poquito el argentino. Yo le he escuchado detalles muy argentinos. Pero ella decía, entonces, bueno, no, sigo hablando argentino, es que tengo pegado al argentino. Entonces decía, pero bueno, el caso es que, ¿cómo vas a hacerle eso al niño? Por Dios. Decían, no puedes hacer eso. No lo puedes corregir ahí en público delante de todo el mundo. ¿Cómo va a quedar él? ¿O cómo se va a sentir? ¿Cómo le vas a seguir señalando algo que él no es? No lo señales de una vez. Decía claro, que él ya sabe que está haciendo mal. Que está haciendo mal, se me están cayendo las plumas, ya miren. de la chaqueta, pues quiero decir. Es que la chaqueta... Lo siento, corten ahí. El caso es que ella decía, no, usted tiene que llamar a su hijo aparte, llevarlo aparte y decirle, y obviamente, pero háblele, decía él de una vez con un grito, no, porque aparte eso es lo que han dicho todo el tiempo, nada de gritos, que con los gritos, con el grito o sin el grito usted va a decir exactamente lo mismo, pues entonces no lo diga con un grito, dígalo normal, dígalo con una sonrisa en la cara a ver cómo va a quedar el niño, pues lo va a tomar totalmente diferente. Y es eso, Jesús no cogió a Pedro y de una vez, aparte de eso, porque hoy decía una cosa impresionante, decía, si usted coge a su hijo en una mentira, ¿qué va a hacer?
Normalmente usted dice, te he pillado que no te has lavado los dientes, no sé qué, y empieza a decirle, te he pillado que no sé qué, decía así, ella diciéndole así como el papá que regaña. Entonces dice, no, usted siempre tiene que creerle a sus hijos. Siempre, siempre créale. Entonces contaba muchas anécdotas, muchas que se me vienen a la cabeza en este momento, pero puntualmente ella decía, no, siempre créale, porque en algún momento él se va a sentir mal. Entonces ella dijo que estaba contando que una niña había tirado el zapato por la ventana, iban en el carro y entonces le dice a ella, me acordé mucho de ti, la señora que le estaba contando eso, Carmen, porque resulta que mi niña botó el zapato por la ventana y yo le estaba creyendo y dije, y los hermanos dijeron, mamá, mi hermana botó el zapato por la ventana. Entonces ella conduciendo le decía, ¿es verdad que botaste el zapato por la ventana? Y la niña dijo, no, pero mamá, y entonces yo te creo, le dice la mamá. Y los niños decían, pero mamá, que ha botado el zapato por la ventana. Y dice, pero ¿por qué? No, yo le creo a ella. Y dice, pero si nosotros lo hemos visto. Entonces, claro, entonces que llega la niña y dice después de un ratico que por allá se escucha una voz, bueno, sí lo boté. Entonces ella dice, bueno, se devolvió por el zapato, pero finalmente la niña, o sea, lo que les hace mover es que, Dios mío, mi papá me está creyendo y yo le estoy diciendo una mentira, ¿cierto? Entonces, como decía, hablando de la sinceridad y de eso. Entonces, Jesús no cogió a Pedro y le dijo delante de todos, tú, y así lo señaló pues en la barca y dijo, tú, Pedro, que me negaste 3 veces, yo te lo dije, no sé qué. No. Desde el momento, o sea, Jesús no le quitó el lugar a Pedro por lo que él hubiera hecho. Ni siquiera le dijo, vas a dejar de ser el papa porque vas a dejar de ser la cabeza de mi iglesia porque me negaste 3 veces. No, al revés. Jesús se le apareció una vez, otra vez, y en esta tercera vez, porque lo dijo Juan, en esta tercera vez es que se acerca y no de una vez. No dice, venga Pedro, usted como llegó primero, venga que es que le tengo que decir Tenemos una cosita. una cuentica pendiente. Exactamente, y lo cogí así de la oreja, él salió ahí de nadar, pues, o de salir corriendo ahí en medio del agua, y Jesús de una vez le dice, que así es que los quería ver, venga pues y vamos a ir a hablar. No. Él parte la comida, el pan, está con ellos y luego lo lleva aparte, que es lo que dice la continuación de este evangelio, y ahí es donde hace la sanación de Pedro, que es una cosa espectacular. Muy bien, se nos acaba el tiempo, sin embargo vamos a escucharlos a ustedes. ¿Qué les dice el evangelio del día de hoy? Miren por dónde nos va llevando la meditación y es lindo hacer eso. Podernos simplemente quedarnos leímos y ya estuvo listo el evangelio de hoy, ya voy con el siguiente, que es lo que a veces normalmente hacemos, sino quedarnos en meditar, en mirar esos detalles, en los números. Por aquí alguien me hacía las cuentas de que multiplicando no sé qué por no sé qué, da no sé cuándo, no sé qué cosas, y que 153 es una cosa de locos poder meditar todo eso. Lorena Quintero dice, también reflexiono en algo, y es que de la orilla sacaron grandes peces, definitivamente los peces más grandes que pone el Señor para que tiremos la red son los que están más cerca de nosotros. ¿Cuántos vecinos hay que ni los hemos invitado a un retiro? Sí, Marisol nos escribe, saludos, ¿quién como Dios? Lo que he entendido de la palabra de Dios, que después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que creer en su alimento y su fracción del pan, y tenemos que creer también en sus milagros, y que los milagros existen, y que también cuando nosotros compartimos el alimento con muchos hermanos, todo se nos multiplica, y todo esto también está en el Padre Nuestro. Un saludito para todos. Después de María, nadie como San José. Jenny también nos escribe, dice, me llama la atención que los discípulos estén pescando, o sea, volvieron a hacer lo que hacían antes de encontrarse con Jesús, pero el Señor vuelve y los busca para darles en abundancia. Así somos nosotros, volvemos a la monotonía y nos olvidamos del Señor. Además, llevamos a otros a hacer lo mismo. Que el Señor nos ayude a reconocerlo, como hizo Juan, con el amor y humildad. Por favor, Juli, déjame que estoy aquí. Muere Mariana. Ya no puedo más. Vamos a escuchar ahora sí lo que les dice a ustedes y los mensajitos que nos envían a través de la línea de WhatsApp. Recuerden que pueden enviarnos su meditación al 340 11 900. Incluso las personas que están viendo el video
en la retransmisión, es decir, que lo están viendo en el canal de YouTube, no en vivo, envíenos también sus audios. En serio que hemos recibido audios después de la transmisión que nos han llegado al corazón y que sí, normalmente en vivo pues escuchamos todo esto y quedamos impactados. Hay personitas que tienen una sensibilidad para las cosas de Dios increíble, así que no nos nieguen a nosotros al menos el hecho de poder compartir sus meditaciones. 340 11 900, y lo hacen desde fuera de Colombia, más 57, él es el indicativo para nuestro país. Tenemos a Viviana que nos envía su meditación desde Yopal. Vivianita, bienvenida. Hermanos misioneros, hoy el Evangelio me habla de irme a pescar, de irme a trabajar. ¿Cómo está mi pesca? ¿Cómo está mi hogar? ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo están las relaciones sociales? Si no están bien, es porque no está Jesús. Invitemos hoy a Jesús. Hoy el Señor me llama a través de Pedro a subir a la barca. Me llama a tomar las redes. Me llama a darme cuenta que 153 peces de esa época eran todas las especies que habían. Hoy el Señor quiere que recojamos en las redes de Él a todos, sí, sin discriminación, pecadores, santos, piadosos, negros, blancos, creyentes, ateos, a todos, porque el Señor se abre en su misericordia para todos. No se rompen las redes, porque son las redes del Señor. Así como no se rompen los lazos de amor con los que la mamá nos atrajo, las redes del Señor tampoco. Entonces la pregunta hoy es, el Señor se apareció por tercera vez y el número 3 es impresionante, la Santísima Trinidad. ¿En qué clase de red estoy? ¿En las redes del mundo, con las redes del mundo estoy atrayendo a mis hermanos o con las de Dios y después de María? Nadie como San José, wow, impresionante. Janet también nos envía su meditación. ¿Quién como Dios? Buenos días. Como Dios. Los escucho desde Girón, Santander. 3 detalles importantes para mí. La palabra desnudo y se ató la túnica me lleva al Antiguo Testamento. Primero, cuando en Adán y Eva ellos se sintieron desnudos, es cuando nosotros perdemos la gracia del Señor por el pecado. Y atarse la túnica fue el momento de la Pascua, cuando las instrucciones eran que tenían que comer a prisa el cordero y con la túnica ceñida. Y el tercer detalle es echar las redes a la derecha. La derecha siempre nos lleva a pensar en lo bueno, en las cosas correctas, en las cosas en el Señor. Entonces son esos 3 detalles que me parecieron muy importantes del Evangelio de hoy. Muchas gracias, Dios los bendiga. A ti, Dios te bendiga, oiga, muchas qué increíble, gracias. de tantos detalles, No, Mariana. por Dios, tantos por Dios. detalles. Y No les digo que ya miren. Escuchemos a Karina que nos envía también su meditación desde México. Karina, bienvenida. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Buenos días, hermanos. Hermoso Evangelio de San Juan. Me llama a mí a reflexionar, pues cuántas veces no he reconocido a Jesús, que Él siempre está a mi lado. Y también veo cómo Juan sí lo reconoce, porque pues lo conoce muy bien. Y no por nada lo nombra el Evangelio el discípulo amado. Y me llama, me invita a amar a Jesús, así como Juan también lo amaba, ¿verdad? Y no perderme todas esas oportunidades de reconocerlo en cada instante. Y después de Dios, Nadie como María. Karina, Dios te pague. Daner desde Cali, hermano, bienvenido. ¿Quién como Dios, hermano? Nadie como El Dios. Evangelio de hoy me dice cómo el Señor se presenta a nosotros en los oficios cotidianos. Por ejemplo, los apóstoles eran pescadores y para ellos era una labor que sabían hacer, lo que era muy cotidiano. Y precisamente a veces nos pasa eso, en nuestras labores cotidianas a veces no vemos al Señor, no lo reconocemos en el hermano, si vamos por la calle, en nuestro trabajo, en la oficina, en la casa. Entonces meditaba que no nos damos cuenta de Jesús que está al frente de nosotros hasta que la otra persona hace algo lindo o bonito por nosotros. Por ejemplo, nunca me había dado cuenta lo tierno, lo cariñoso que es mi hijo, o por ejemplo no había percibido tan hermosa que está mi esposa hoy. Cosas de ese tipo a veces no las vemos y pues es el mismo Jesús que está frente de nosotros. Y después de Dios, Nadie como María, Daner, Dios te pague por tu meditación. Qué espectacular. Locura. Tenemos a Romario desde Riohacha. Romario, bienvenido. Bienvenido.
¿Quién como Dios? Ay, por eso digo que ese no es Romario. Ella es Andreita desde Medellín. Andreita. ¿Quién como Dios? Esa barca a la que subió Muy caballeroso, Pedro Romario. es nuestra iglesia católica. Nuestro primer papa subió a nuestra iglesia católica a arrastrar todos los peces. Ahí se quedó el de Andreita. Ah, pero muy diciente todo lo que Sí, acaba ya de decir. solamente imaginé esos 14 segunditos y ya nos dijo mucho. Esa barca a la que subió Pedro fue a la iglesia católica. Romario, ahora sí, yo creo que este es Romario, Señor Jesús, que sea Romario. ¿Quién como Dios? Sí es Romario, nadie Un como saludo Dios. muy especial desde la ciudad de Riohacha. Les habla Romario Mejía. Hoy la palabra de Dios me hace reflexionar sobre un aspecto en particular y bueno, sobre todo mi acontecer. Hoy reconozco que muchas veces he trazado proyectos en mi vida y me he desanimado cuando no salen como yo he querido. Pedro propuso irse a pescar y no pescó nada después de navegar toda una noche. Pero solo al final, a pocos metros de la orilla, pudo alcanzar su meta gracias a la voluntad de mi Señor Jesús. Tu palabra, Señor, me pide ser paciente y poner mis ojos, mis proyectos en tus manos. Que se haga tu voluntad aun cuando no entienda nada. Dame la gracia de abandonarme en ti como mi verdadero proyecto. Pedro se lanzó al agua y olvidó sus peces después de anhelarlo por toda una noche, Señor. Porque te vio, aunque no te reconoció él mismo, sino por ayuda de Juan. Se abandonó a ti apenas. Y así nos puede suceder a nosotros, me puede suceder, Señor, de que puedo estar fijamente buscando un proyecto humano, un proyecto terrenal, y olvido mi verdadero proyecto, que eres tú, mi verdadera pesca. Gracias, Señor. Dios te bendiga, Romario, por esa Bueno, meditación, esa oración todas que han haces estado supremamente y nos fuertes. unimos a él. Tenemos a Maritza, que también nos envía su meditación. Maritza, bienvenida. Muy buenas tardes. Buenas ¿Quién tardes. como Dios? Nadie como Nadie Dios. como Dios. Este pasaje de la Biblia donde precisamente habla de que después de un día de fracaso todo fue dicha, todo fue alegría, me habla acerca de que nosotros pensamos que todo lo que hacemos es en vano, que todo lo que hemos trabajado, que todo lo que hemos hecho, de pronto en esta vida, las cosas buenas que hayamos hecho no han sido pues fructíferas. Mas sin embargo, en las manos de Dios todo es alegría, todo da fruto. Sea lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo, el Señor da un fruto. Y nosotros cosechamos de ese fruto. Mas sin embargo, cuando los pescadores, ya cansados, agotados, de ver que nada, que intente y intente y persevere y persevere y persevere y persevere, pero nada, que pescaban tan solo un pez, entonces ellos lo único que hicieron fue echar las redes al mar la última vez y nada. En ese caso, cuando nosotros vemos que todo está cerrado y que nos desesperamos, ahí es donde entra a actuar Jesús. Pero cuando nosotros le abrimos las puertas de nuestro corazón, cuando nosotros le decimos: Señor, ven, te entrego esta situación, ayúdame con ella. Dios te bendiga, Maritza, también por tu es. meditación. Mariana, ¿qué opinas de todo esto para ir cerrando porque se nos acabó el tiempo, muchachos? Ay, ¿qué es esta lástima, por Dios? ¿Cómo así que se acabó el tiempo? Sí, señora. No, Juli, espectacular, de verdad que nuevamente hay un montón de cosas pues como para compartir de todo lo que ustedes dicen, pero bueno, no, es impresionante ver que podamos compartir con ustedes este hermoso ejercicio de la palabra del Señor, que hagamos vida a eso que el Señor nos está pidiendo y que, fijémonos, pues, qué cosa tan espectacular y tan hermosa, que otra enseñanza de este evangelio nunca va a ser con nuestras propias fuerzas, sino que es Dios el que en el momento que sabe, quiere, nos va
a permitir. No por eso es dejar de actuar o dejar de hacer o de vivir, pues, ¿no? Porque el Señor tampoco nos quita la libertad. Que acabo de pensar en otra cosa que es igual a lo que ellos están enseñando y lo que están diciendo, que es una enseñanza del Señor, ¿no? Ajá. Porque ellos siempre dicen... Dilo. No que decirlo, lo siento. Sino que todo el tiempo de estas dos charlas que decía ella, hace mucho énfasis en acompañar siempre al hijo, en estar acompañando siempre, uno acompañar al hijo, darle todos los argumentos, o sea, hablar mucho con él, compartir mucho con él, y siempre el diálogo tan importante, la comunicación tan importante de decirle es de ayudarle, o sea, de enseñarle a utilizar su libertad. Ujú. Y es precisamente lo que el Señor siempre hace. Todo el tiempo lo que quiso fue enseñarnos, no nos quita la libertad, el libre albedrío que Él nos ha dado, sino nos quiere enseñar a utilizar nuestra libertad. Entonces ellos nos dicen que una manera muy buena es motivarlos llevarlos a que piensen que llegar primero que esos pensamientos, llegar primero que esas ideas que el mundo nos quiere vender. Entonces, no esperar a que su hijo ya pruebe las drogas. No, usted tiene que hablarle antes de eso. Usted tiene que decirle por qué no, pero de saberle decir, no es solamente usted no puede ir a tomar, usted no puede ir a consumir. Ahí donde venga Es que aquí con no sé qué. Entonces, por ejemplo, daban un ejemplo muy bonito. Yo acá estoy hablando de las drogas y eso, ellos no hablaron de eso, pues por supuesto. Sino decían que en el momento en el momento de rezar por la noche en la familia. Entonces decía que ella contaba una anécdota de una familia que decía, pero es que nosotros decimos es el momento de orar y todos los niños que eran como 5 niños y que por allá todos jugando, y decía que era la juerga, pues el momento de jugar y y todos los niños corriendo y saltando, no sé qué. Se perdía ese momento. No, claro, y los papás rezando, pero entonces bueno, entonces ella les dijo, hagan un plan. Entonces el plan que se hicieron fue, les animaron, miren, entonces vamos, es el momento de rezar con los papás y los papás van a rezar con ustedes. Obviamente estamos hablando de que esto no se lo vas a decir a un niño de 15 años, tus papás van a rezar contigo esta noche y todos los días. Pues obviamente el niño de 15 años como que, sino que están hablando a los niños, por eso la importancia decía de empezar una educación temprana, ¿no? Entonces decía, le animan a los niños, es que todas las noches van a rezar mamá y papá con ustedes, no sé qué, y cada uno va a tener su puesto, y nos sentamos, y entonces el que se levante se tiene que salir y no va a estar en la oración y se queda afuera. Pierde. Exactamente. Entonces decía, haga usted la prueba, que usted le dice, cuando usted le dice al niño, te sales, en ese momento ya el niño ya no se quiere salir. Sí, todo el tiempo pudo estar jugando lo que sea, pero cuando ya le dice y ya le ha dicho primero, entonces de la importancia de primero hablar, dialogar, vamos a hacer esto es lo que vamos a hacer, y las consecuencias como de que no nos de... comportemos aquí, exactamente, sentar las reglas, todo, esto es así, y el que no, se sale. ¿Cierto? Entonces decía ella, es educarles a utilizar su libertad. Entonces decía que ellos contaban que de ahí en adelante todos los niños siempre estaban sentados, y claro que les decían, cada uno va a decir algo, va a compartir esto, lo otro, en el momento de la oración. Entonces decía que de ahí ya como que una sola vez uno de los niños se había levantado de la silla, entonces le habían dicho, efectivamente, te sales, pero que después de esa salida, pues por supuesto ya ninguno se salió. Pero entonces ella llegó y le dijo, usted no le está diciendo, es diferente que si el niño se para, es que se tiene que sentar, y es que siéntese. No, porque no le está enseñando a utilizar su libertad. Enseñarle a utilizar su libertad es decirle, te paraste, listo, tiene unas consecuencias eso, te sales porque no eso era lo que habíamos quedado, ¿cierto? Pero otra cosa sería, te tienes que quedar sentado ahí, pero ¿y por qué? El niño no entiende por qué, o sea, uno como ser humano, es lo mismo que el Señor lo cogiera a uno a la fuerza, trayéndolo a esto que les digo, que el Señor es muy hermoso y que es el que enseña todo, porque Él nos enseña a utilizar, eso es lo que Él quiere. Enseñarnos a utilizar nuestra libertad, pero sabiendo que la mejor manera de utilizarla es haciendo su voluntad, porque Él es el que conoce y ve todo. Entonces, precisamente es eso. Él nos podría decir, no hagas esto, eso no es por ahí. Y uno dice, pero ¿y entonces? Porque es que, pues, o sea, el Señor, lo que decimos, te estoy acompañando, no te estoy llevando. El Señor no va a venir y hace esto y esto, y así es que te va a salir bien. ¿Sí? Así como el papá no va a estar toda la vida al lado del niño haciéndole todas las cosas, que era lo otro que decían, hay que hacer los hijos fuertes. Lo mismo, el Señor nos deja, entonces ellos nos dicen, deje que su hijo haga y que se dé cuenta que tiene consecuencias. Deje que su hijo, si le dijo una mentira, asuma las consecuencias de la mentira. ¿Sí? Asuma las consecuencias. O si usted se da cuenta, pero el Señor no viene a señalarnos en ningún momento. No lo señalen y le diga, usted es un desobediente, usted es un mentiroso, porque ya lo catalogaste y el niño ya se cree así. Entonces, ¿cuál es la diferencia en que yo actúe hoy así o mañana así si finalmente yo ya soy así?
¿sí? Y Jesús nunca hace eso, es una cosa impresionante. Bueno, podría quedarme aquí diciéndoles un montón de cosas porque, wow, estoy viendo que estas enseñanzas son del mismo Jesús y que aquí está definitivamente todo y que no solamente es el Señor el que quiere ayudarnos pues en esta oportunidad, con este regalo tan grande de tener a José María y a Carmen en Lazos y que nos van a estar acompañando estos días, pues obviamente en Lazos, en Cali, en Bogotá, porque van mañana para Cali, sábado y domingo están en Cali y lunes y martes, si no estoy mal, están en Bogotá. Entonces eso es bonito ver que lo que ellos están enseñando, miren, también Jesús lo enseña y también es para uno, porque yo, claro, ya me sentía, ya es que así como hoy en la lección me sentí. Muy bien. Vamos a irnos, nos vamos, si Dios lo permite, hasta el próximo lunes, después del domingo de la Divina Misericordia. Así que todos aprovechar las gracias que el Señor nos trae este domingo. Una fiesta hermosísima. Oren mucho por nosotros, se los pedimos de todo corazón, que necesitamos mucho de sus oraciones frente a todos estos proyectos que tenemos acá. Vamos a finalizar con la oración y recuerden que la Lección Divina debe dejarnos algo para hoy y mañana y el domingo. Hagan ustedes la Lección Divina en su casa, con sus hermanos, con sus hijitos. No tiene que durar 1 hora o 2 como la de nosotros acá, pero sí un ratico, unos 10 minuticos, 5 minuticos, donde pasen por esos 5 pasitos básicos de la Lección Divina. Oración al Espíritu Santo, lectura del Evangelio, entender qué pasó en el Evangelio, después qué me dice a mí ese texto, ahí lo van diciendo cada uno, y al final una oración dándole gracias al Señor por todo lo que nos ha enseñado y hacerse un compromiso para ese día. ¿Cuál es el compromiso que el Señor te dice a ti en este día? Ahí sí les queda para que ustedes lo desarrollen durante todo este día. Marianita, Dios te bendiga y gracias por haber compartido con nosotros pues todo lo que el Señor te ha regalado a través del Evangelio y acompañarnos a todos ustedes que también el Señor les ha regalado muchísimo. Oremos entonces para finalizar. Dale, Julio, ¿no? A ustedes muchas gracias y que definitivamente el Señor sabe que nuestras almas necesitan de este ejercicio diariamente y son un regalo para nosotros, eso no nos cansamos de decírselo, son un regalo para nosotros grandísimo. Y bueno, no dejen de estar, pase lo que pase, se acabe el canal de Lamb Live, se acabe el canal de Lazos de Amor Mariano, no sé por dónde sea, pero que podamos seguir haciendo este ejercicio. Amén, y lo importante es que ellos sepan, que ustedes sepan cómo hacer la Lección Divina, porque pues han pasado cosas que no sabemos qué pueda pasar al final, que cada uno tenga la semillita ya. Ay, que en el cielo nos reunimos a hacer una lección. Claro, allá nos encontramos. Viviana, ¿qué? Ajá. Por fin. ¿Qué te dice para ti la lección divina, Viviana? Y entonces sale la voz de Viviana. Te damos gracias, Señor, por este momento que nos permites, que nos has dado la oportunidad de vivir. Gracias, Señor, porque eres tú el que hace todo. Todo ha sido gracia tuya, Señor. Todo es gracia tuya. Ninguna de estos regalos hermosos los merecemos, pero los necesitamos. Especialmente necesitamos de ti. Necesitamos que todo lo que hoy nos has dicho y nos has llevado a meditar y a reflexionar, lo hagamos vida. Es lo que más necesitamos, Señor. Que nos ayudes a no desfallecer, a ser perseverantes en nuestra vida espiritual, a pesar de las noches, a pesar de los momentos en los que no sacamos nada, no pescamos nada, Señor. Lo que más necesitamos es que nos sigas dando la gracia de amarte, de seguirte, de verte, de meditarte, de encontrarte, Señor, así sea en lo hondo del mar, en la oscuridad más profunda que haya, siempre encontrarnos contigo. Nunca te alejes, Señor, nunca te vayas, porque te necesitamos, porque nuestra alma tiene sed de ti, Señor. Gracias por esa sed que nos das insaciable, para que siempre te estemos buscando. Te entregamos a todas las personas, Señor, del mundo entero. Te pedimos gracias abundantes de conversión, misericordia abundante para todos, y abrimos, Señor, nuestro corazón en nombre de todos los corazones, para que estas gracias abundantes den fruto, para que las puertas de los corazones se abran, Señor. Especialmente oramos por todas las personas que tienen su corazón más cerrado por la desilusión, la tristeza, el orgullo, la rabia, la soberbia. Hoy ponemos a tus pies, Señor, nuestros corazones. Acéptalos como una ofrenda por todos esos corazones cerrados.
para que no solamente el domingo, sino todos estos días, Señor, cada día haya alguien que tenga estas situaciones o esté viviendo esto, deje un espacio para que entres tú, sea capaz de abrir su corazón para que entres tú, Señor. Santísima Virgen María, te entregamos todas las gracias, todos los frutos que hayamos podido alcanzar de esta meditación, de las meditaciones de nuestros hermanos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.